Los alcances de la investigación. La investigación exploratoria es un tipo de investigación que se caracteriza por recopilación de la información. ¿Qué quiere decir? Se busca información sobre un tema que no ha sido estudiado a profundidad. Identifica antecedentes. Busca antecedentes generales sobre un tema de estudio. Ubica aspectos relevantes. Se identifican aspectos relevantes como tendencias, relaciones potenciales entre variables. No pretende dar explicaciones. La investigación exploratoria no pretende dar explicaciones sobre los objetos de estudio. No tiene estructura obligada. El investigador puede seguir su proceso que le parezca más sencillo. Preguntas exploratorias. Se utilizan preguntas para comprender más sobre un tema desde un punto de vista cualitativo. No generan datos mensurables. Los datos no son cuantificables. El análisis exploratorio de los datos. Se exploran las variables desde de una en una, luego de dos en dos y luego muchas variables a la vez. La investigación descriptiva es un método de investigación que se caracteriza por observar y describir las características de un fenómeno, grupo o situación. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se encarga de recopilar, ordenar, representar y sintetizar la información numérica. Algunas características de la investigación descriptiva son: se centra en documentar datos de manera exhaustiva, no establece relaciones causa-efecto, emplea técnicas de observación. Los datos se recopilan en su estado natural sin manipular las variables o condiciones de su entorno. Es necesaria en las etapas preliminares del estudio. Algunas características de la estadística descriptiva son: tiene como objeto resumir la evidencia encontrada en una investigación de manera sencilla y clara. Se compone de tablas, figuras, gráficas e imágenes fotográficas. Incluye tablas de contingencia, diagramas de dispersión, medidas cuantitativas de dependencia y descripciones de distribuciones condicionales. Se puede aplicar en casi todas las áreas. Eso es en cuanto a la correlacional. Bueno, la investigación correlacional es un tipo de estudio que mide el grado entre dos o más variables sin manipular ninguna de ellas. Algunas de sus características son: no manipulación de variables. Ninguna de las variables involucradas es manipulable. Medición de variables. Se mide cada variable presuntamente relacionada y se analiza la correlación. Hipótesis. Las correlaciones se basan en hipótesis que se someten a prueba. Método de análisis. Algunos métodos para realizar el análisis de correlación son el diagrama de dispersión, el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de Spearman, el coeficiente de Kendall y otros métodos cuadráticos. El objetivo de la investigación correlacional es determinar cómo se relacionan o vinculan diversas variables o características entre sí y cómo no se relacionan. La investigación explicativa es un tipo de investigación científica que se caracteriza por aumentar la comprensión. Permite comprender mejor un tema específico, lo que puede ayudar a anticiparse a cambios. Utiliza métodos secundarios. Se recopilan datos de fuentes como artículos de literatura publicados. Profundizar en lo conocido. Se aplica a investigaciones que profundizan en algo que ya se conocía, pero que no se había estudiado bien. Proporcionar datos relevantes. Los datos que se obtienen pueden servir como referencia para futuros trabajos. Ser estructurada. Es la investigación científica más estructurada. Establece causas. Se busca establecer cuáles son las causas de los fenómenos. Pocas palabras, el análisis explicativo es un análisis que se enfoca en encontrar las razones que explican el comportamiento de los datos. También se le conoce como análisis diagnóstico o causal.